Continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y ahora veremos el capítulo 11. Yo le he intitulado a este capítulo Los dos testigos y el anuncio del tercer ay. Y esto está en los 19 versículos que forman en el capítulo 11 y lo vamos a leer en la Reina Valera 1960 y dice así: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Este capítulo es uno de los más difíciles y complicados de interpretar. Aún estamos en ese paréntesis en la narración cronológica de eventos que está haciendo Juan. Ya pasaron los juicios de los sellos, las primeras 4 trompetas y los primeros 2 ayes. Juan aquí introduce dos nuevos personajes, dos testigos enviados por Dios. Su ministerio se desarrollará en los segundos 3,5 años de esa semana 70. Por lo tanto, es paralelo ese ministerio a todos los eventos de aquí hasta el final del capítulo 19. Serán poderosos y nadie los podrá matar hasta cumplido su tiempo. Habla aquí de su muerte a manos del anticristo y su posterior resurrección. Habla también de un templo profanado por 42 meses, o sea, 3 años y medio.
Y eso ocurre también en la segunda parte de la semana 70, que está por iniciar. En esos segundos, 3,5 años, todo se va a desencadenar muy, muy rápido. Dice el versículo 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Aquí siempre tenemos que recordar, estar pendientes y ser observadores de palabras que identifican un símil, semejante a, parecido a, como. Esas palabras son importantes, ya las hemos visto. Y cuando habla de medir, Dios puede medir algo para anunciar su posterior destrucción. Eso lo vemos en Isaías 34:11. Pero también Dios puede mandar medir algo que va a ser preservado de juicio. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Zacarías 2:1 al 5. Aquí la palabra medir está dicha en el sentido de preservar, proteger y contar. Aquí no se identifica quién es el que le da a Juan esa caña que parece ser una vara de medir. Jesucristo mismo le dice qué hacer con la caña y por qué debe hacerlo. Un punto importante es determinar de qué templo se está hablando. Y acá recordemos, estamos en el año aproximadamente 95 del siglo I. El templo de Jerusalén para ese momento lleva alrededor de 25 años de estar en ruinas. Actualmente, en el lugar que ocupaba el templo está el Domo de la Roca en Jerusalén. Sin embargo, se le manda a medir un templo físico con dimensiones reales. Además, se dice que ese templo está en la ciudad santa, o sea, Jerusalén. Y la única explicación es que se quitará el domo y se va a reconstruir el templo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Lograr eso en la coyuntura actual parece casi imposible. Bien podría ser una concesión a Israel en el tratado de paz que se firme con el anticristo. Dice el versículo 2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Acá es importante que recordemos que un año profético tiene 12 meses de 30 días exactamente cada uno. Eso hace que el año profético tenga 360 días exactos. Cuando aquí habla de 42 meses, está hablando realmente de 1,260 días o de 3 años y medio. Otra forma de decirlo, y se usa mucho en profecía, es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Acá pongo una maqueta de lo que pudo haber sido el segundo templo, el que fue destruido en el año 70 y que para momentos de la escritura de esta profecía ya no estaba en pie. Profanarán Jerusalén por 3 años y medio y lo único que se va a preservar, según la profecía, será el área núcleo del templo. Todo lo que está exterior a esta área va a ser profanado por los gentiles. Esa profanación y el asedio ocurrirán en la segunda parte de esos 7 años, o sea, durante la gran tribulación. Pero eso no es especulación nuestra. Hay suficiente base. Yo diría, paren el video y vayan a leer Daniel 7:25, Daniel 9:27, Lucas 21:24, Segunda Tesalonicenses 2, versículos 1 al 4, Apocalipsis 13, versículos 5 al 8. Y un fragmento de Segunda Tesalonicenses 2 dice así, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está hablando claramente de la profanación que el anticristo va a hacer en ese lugar sagrado. El versículo 3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1,260 días vestidos de cilicio. Legalmente hablando, es muy importante que sean dos y no solo uno, los testigos, pues eso
pedía la ley. Y podemos verlo en lo que Jesús dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 17. Quien ha estado hablando no puede ser otro que Dios, ya sea Padre o Hijo. Sin embargo, del contexto anterior, es más probable que sea Jesucristo, el Cordero, el que esté hablando. Y es Él quien determina la duración del ministerio de estos dos testigos, exactamente 1260 días o 3 años y medio. Su ministerio durará toda la gran tribulación, o sea, la segunda parte de esos terribles 7 años o semanas 70. Son los mismos 3 y medio años que durará la profanación y el asedio del área del templo en Jerusalén. Por eso era tan necesario este paréntesis en la narración que hace Juan. Versículo 4. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Zacarías 4, 11 al 14 dice, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. A este texto es que apela este versículo de Apocalipsis. Sin embargo, acá literalmente estaba hablando de el sumo sacerdote Josué y de Zorobabel. Pero el sumo sacerdote Josué, Zorobabel, Moisés, Elías y Juan son figura de estos dos testigos que están por venir. El cilicio era una vestimenta áspera, oscura, usada durante el luto o durante el duelo. Y su mensaje será como una luz en medio de gran oposición y de gran oscuridad, como predicaba Juan el Bautista en Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos en ese momento está a 3 años y medio de llegar. Versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Tendrán un poder extraordinario, como no lo tuvo Moisés, Elías o Juan el Bautista. Por eso sabemos que los dos testigos no son literalmente estos personajes. Esos profetas del Antiguo Testamento prefiguran a los dos testigos del Apocalipsis. Será imposible para el anticristo matarlos mientras dure su ministerio. Todo el que se acerque con intención de matarlos morirá de inmediato. Y les guste o no les guste, el mundo tendrá que escuchar sus mensajes y sus profecías. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. También harán señales similares, parecidas a las que hizo Elías al detener la lluvia. Esas señales acreditarán que su mensaje viene del único Dios verdadero. Como dice Santiago acerca de Elías, oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra. Dice el versículo 6, continuando, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Harán señales como, y es importante este cómo, similares a las que hizo Moisés en Egipto delante de Faraón. Hacer que el agua se transforme en sangre, traer plagas, traer enfermedades, y lo harán cuantas veces quieren y sin que nadie se los pueda impedir. Estos sí que son milagros en toda regla, que vienen directamente de la potestad de Dios. Inevitablemente, los noticieros y los ojos de todo el mundo estarán puestos ahí permanentemente. Eso mismo hará que su mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Versículo 7. Cuando haya acabado su ministerio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En el capítulo 13 veremos en detalle que esa bestia que sube del abismo es el anticristo o el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis. Es el mismo Jesucristo el que puso término a su ministerio, 1260 días, y no sobrevivirán ni un solo día más. El anticristo finalmente los va a matar.
Y seguramente todo el mundo verá cómo son asesinados estos dos testigos. El versículo 8 dice así: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Frustrado por no haberlos podido detener o matar antes, va a exponer públicamente sus dos trofeos. Muchos han alegorizado acerca de qué significa o qué lugar es este, pero acá está muy claro. Es donde nuestro Señor fue crucificado. Aquí Sodoma es símbolo de depravación y Egipto es símbolo de idolatría. Eso anticipa claramente los valores morales y espirituales que van a regir en ese tiempo. Será una Jerusalén donde el anticristo estará ocupando el lugar central. Versículo 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los medios masivos de comunicación estarán transmitiendo la noticia a las 24 horas del día. Será la noticia más importante en el mundo. Será una escena morbosa, grotesca, que esa sociedad, con avidez, con gusto, va a querer ver. Y no solo la van a desear ver, están ansiosos por ver en vivo cómo se descomponen esos dos cuerpos. Hoy vemos cómo poco a poco nuestra sociedad se encamina hacia ese tipo de gustos, ese tipo de deseos. ¿Hacia dónde se encaminan? Como dice Romanos 1:28, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Los seguidores del anticristo, hartos de ser confrontados, lo van a celebrar. Sentirán que han logrado vencer a Dios, dando muerte a sus dos testigos. El mundo detesta el solo hecho de pensar que Dios pretenda juzgar sus acciones. Durante 1260 días, muchos murieron tratando de matar a estos dos profetas y no pudieron. El ver que lograron derrotar, entre comillas, a Dios será motivo de una fiesta mundial. Versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. La euforia por la victoria, entre comillas, no les va a durar mucho tiempo. Van a resucitar. Dios no les dará el gusto de ver la escena morbosa que esperaban ver. Ese suceso milagroso produjo terror en todo rebelde contra Dios. Versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Su ascensión nos recuerda mucho a la ascensión de Cristo en el Monte de los Olivos. Lo más seguro es que la voz sea la del Cordero la que los está llamando, pues ellos son sus dos testigos. La nube los arropa y su ascenso es transmitido en vivo a todo el mundo. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Miren, hay quienes malinterpretan esta última parte pensando que en ese momento todo el mundo reconoce a Cristo como su Señor y Salvador, y eso está muy equivocado. Reconocer que Dios existe y que es poderoso no salva a nadie. Eso lo vemos en Santiago 2:19, donde dice Santiago: pues los demonios creen y tiemblan, para hacernos recapacitar que no basta con saber que Dios existe. Dios les da una muestra adicional de su poder
con una gran señal. Dios envía un terremoto local solo en Jerusalén que destruye el 10% de la ciudad. Además, como resultado mueren 7,000. Y acá recordemos que 7 es símbolo de perfección. 7,000 es un castigo supremo y perfecto. Ya no hay dudas. El Dios de esos dos testigos es muy poderoso y es temible. Hebreos 10:31 nos recuerda lo terrible que es pelear en contra de Dios cuando dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 14, el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Previo a seguir la narración nos recuerda que aún falta un tercer ay. Los dos anteriores han sido indescriptiblemente dolorosos, pero aún falta otro. Lo terrible de ese tercer ay hará que la humanidad olvide los juicios anteriores. Ese ay derramará sobre la tierra 7 copas conteniendo la ira del Cordero. Versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Para el momento de ese toque de la séptima trompeta, el reinado de Cristo aún está en el futuro, aún está a 3 años y medio de ocurrir. Cuando Mateo 6:10 dice, venga tu reino y se haga tu voluntad como en los cielos, así en la tierra, es un deseo de algo que todavía no ha sucedido. Recordemos que la trompeta no es un juicio en sí mismo, solo proclama juicio. Ese toque anuncia al universo la inminente llegada de los últimos juicios. El imperio mundial de Satanás y el reinado del anticristo serán destruidos. Todo el reino, el poder, la gloria, la honra, el señorío le pertenecen a Dios. Con el reinado de Cristo en este mundo, por fin llegará la verdadera paz. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Como ya vimos, estos 24 ancianos representan a la iglesia glorificada. Por lo tanto, todos los salvos de la presente era de la iglesia estaremos ahí, postrados, rostro a tierra, adorando a Dios por la inminente victoria final de Jesucristo. Versículo 17, dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios no solo es todopoderoso, sino también es atemporal. Cuando habla aquí, el que eres y que eras y que has de venir, es un ser que es independiente del tiempo. Él ve pasado, presente y futuro como que fuera presente. Dios soberano gobierna sobre todo el universo y nada sucede sin su voluntad. Sin embargo, aún no se ha establecido el reino mesiánico de Jesucristo en esta tierra. Aún está por suceder esa batalla final, donde Satanás será derrotado en definitiva. El mundo gobernado por Satanás aún le obedece ciegamente sus órdenes. Primera Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios, nosotros, y el mundo entero está bajo el maligno. Dice el versículo 18, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de destruir a los que destruyen la tierra. Adrede he dejado un párrafo que vamos a ir a ver inmediatamente después. La ira contra Dios y todo lo que él representa llegará finalmente al clímax. Los seguidores de Satanás y de su anticristo desean llegar a una batalla final. Los 24 ancianos imploran a Dios que no haga esperar más a los rebeldes, que aplaste de una vez por todas toda impiedad y proceda a juzgarlos. Los muertos son todos los incrédulos que comparecerán a recibir sentencia y Cristo
sentado en su gran trono blanco, los va a enviar luego al lago de fuego por la eternidad. Este texto no está resaltando el amor de Dios, sino la justicia retributiva de un Dios que ha dado suficiente tiempo a todos para creer. Apocalipsis 14:10 dice claramente, para todos aquellos que decidieron voluntariamente no creer, beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira por los siglos de los siglos. Continúa en la segunda parte que no habíamos leído, y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen su nombre, a los pequeños y a los grandes. El resto son los salvos que creyeron por fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ellos serán recibidos por el Rey de Reyes, quien les entregará galardones. Esta segunda parte del texto sí resalta la justicia remunerativa de Dios, que premia la fidelidad, dando honor al que honor merece. Aquí vemos que hay dos destinos eternos posibles y solamente dos, o es vida eterna o es condenación eterna. Dice el versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. El templo y el arca simbolizan el lugar de morada de la gloria de Dios. Juan mira por primera vez el verdadero templo de Dios Todopoderoso, con sus puertas abiertas y con el lugar santísimo expuesto a la vista de los salvos. Es el templo original del que Dios pidió construir una réplica en la tierra. Y continúa, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Aquí, en la séptima trompeta, ocurre algo muy similar a lo que pasó en el séptimo sello. Dios hace que el mundo regrese a la realidad de que está bajo juicio. Además de todo lo que ya han visto, esto confirma quién es el único Dios. Los relámpagos, voces, truenos, terremoto y enormes granizos cayendo anuncian sin ninguna duda que ya está a las puertas la ira del Cordero. Apocalipsis 6:17 dice, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Como vemos, estamos en la parte final de este segundo paréntesis en la narración de Juan. Aquí nos anticipa algo de lo que va a ocurrir en la segunda parte de esos 7 años. Eso nos permite deducir que el templo en Jerusalén será reconstruido. Y dada la coyuntura política actual, algo muy grande tiene que ocurrir para que eso pueda suceder. Pero también sabemos que el anticristo con su paz va a engañar a todo el mundo y probablemente en ese contexto suceda la construcción. También será restaurado el sacerdocio, las ofrendas y los sacrificios. Y no son meras conjeturas. Hay suficiente base bíblica que lo respalda. También presenta a dos testigos y el ministerio que esos dos testigos van a hacer en ese tiempo. Durante 42 meses van a predicar, mientras muchos van a tratar de matarlos. Finalmente Dios permitirá su muerte, pero también los va a resucitar. Y todo eso nos anticipa algo de lo mucho que está por suceder. Oremos. Señor, te damos gracias porque no tememos todo esto que estamos estudiando. Sabemos que estamos protegidos de eso porque tú nos vas a llevar antes. Sin embargo, sí aflige nuestro corazón ver que hay tantas personas que han decidido voluntariamente no creer en ti. Señor, ablanda sus corazones para que sean receptivos y escuchen a tu espíritu que los convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y un día te reconozcan como su Señor y Salvador. Te damos gracias, Señor, y oramos en el nombre de Cristo. Amén.